intensidad, por favor, misma ganancia los dos. Digan ustedes mismos qué funciona mejor para la guitarra. En este caso, ustedes lo están escuchando allá, yo no tengo el retorno acá. Pero ¿qué le funciona mejor a la guitarra? Esta funciona mucho mejor, ¿verdad? Primero, por algo simple, que parece simple, pero hay que estudiar para poderlo hacer. Hay una cuestión que se llama fase. Es decir, cuando las ondas llegan primero a un micrófono y después llegan al otro, se causa una sensación estéreo bastante interesante, pero se pierde la compatibilidad mono. Es decir, cuando yo hago mono estas dos señales, sí va a haber cancelaciones. Es decir, va a haber frecuencias que van a estar en una fase y la otra va a estar en otra fase, por la diferencia de tiempo. Eso no pasa en una técnica coincidente. Entonces, la técnica coincidente es el remedio total para ese tipo de problemas. Una técnica espaciada va a tener ese problema. Para una guitarra, una técnica espaciada es bastante rara, ¿ya? Pero solamente no priorizo la fase porque yo lo que quiero más es que un platillazo suene de un lado y el otro platillazo suene del otro lado. Y cuando haya una compatibilidad mono, realmente son frecuencias tan agudas, sacrifico un poco, va a haber igual, pero lo sacrifico un poco, cuidando eso sí lo que no quiero que se me desfase. En una batería, por ejemplo, cuando se usa una técnica espaciada, la que mostré hace un rato, para los overheads de la batería, para los que van arriba, se usa una técnica estéreo, una AB. ¿Qué haría yo si no quiero que desfase, por ejemplo, el redoblante por nada del mundo, así yo lo escuche en mono? ¿Qué debería hacer? ¿Ah? No, si yo tengo dos micrófonos acá, volvamos a la apariencia, es decir, entender el sonido, entender cómo se desenvuelve. Hace rato hablamos, por ejemplo, de la velocidad del sonido, que es la que hace que llegue una cosa primero a un micrófono y después al otro. Si yo quiero que el redoblante, snare, tarola, como se dice en tantos países, no me desfase nunca, lo que simplemente yo tengo que hacer es que el redoblante, el snare, llegue al mismo tiempo a los dos micrófonos. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Exactamente. Medir del centro del redoblante la distancia de un micrófono. Podría hacer ahora con un cable. Tendría que hacer que la distancia del centro del redoblante, acá digamos que sean 1,20 m, acá tendría que ser 1,20 m. Exactamente. Para que cuando esto se haga mono, el redoblante no va a desfasar, porque llega exactamente al mismo tiempo los dos. Eso ahorita se ve muy bonito para la foto, ¿no? Se ve bonito para la foto. El micrófono. Pero solo está bonito para la foto. ¿Ya? Esto me va a dar problemas. Esto va a ser una mala grabación. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la batería no va a poder reflejar la realidad
La distancia entre los dos micrófonos debería de triplicar, es decir, por lo menos 60 centímetros. Si es menos, la filtración del saxo acá, ¿ya?, va a desfasar con el saxo de allá. Y es una ley, no es mi percepción, no es mi percepción. Es el análisis de la apariencia, es la ciencia, ¿ya?, que no tiene ningún sentido si al final no llegamos al arte. Es decir, esto al final es para que la gente pueda escuchar el ensamble que queremos de la mejor manera y lo pueda hacer realidad. Hemos improvisado una guitarra con técnica estéreo, XY, AB, microfoneado una batería en poquitos minutos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esto es lo que propongo, bueno, en el libro que está acá, de Ciencia y Arte en la Producción Musical y el Sonido. Bueno, que es un texto con más de 100 citas, con 64 fuentes, y que ha costado bastantes años poderlas juntar y poder tener un libro en español, que básicamente la inspiración es precisamente que era muy difícil de encontrar. Número uno, con la que si no lo tienen es imposible que lleguen al sonido que quieren en un estudio de grabación. Es el músico. Si ustedes no, o sea, a mí alguna vez me llegó un baterista que quería que la batería le suene como Blink-182, como Travis, ¿ya? Pero le pegaba el bombo de la forma incorrecta para poder lograr ese sonido con ese punch que tiene, el ataque que tiene, y no iba a llegar nunca, no iba a llegar nunca, ¿ya? Ahora, si ustedes, o sea, sí, el músico no es que el músico, no estoy hablando solo de la intención y de toda la parte emocional del músico, es la técnica, ¿ya? Si ustedes tienen la idea de una batería que suene, qué sé yo, como los Red Hot Chili Peppers, y el baterista no hace ring shots, sino que toca pegándole en el centro y todo, no va a sonar así. Porque el ring shot es una técnica de pegarle al redoblante. Si no lo hace de esa manera, no van a llegar, no se llega con el ecualizador, no se llega con el preamplificador, no se llega con el compresor. El sonido en primer lugar está en las manos del músico, ¿ya? Entonces, tener una buena relación con él, poder entender un poco más de música, comprender distintas técnicas que existen para ejecutar los instrumentos, es algo que a veces hace la diferencia entre un buen productor y ingeniero de sonido por ahí, por otro debe saberlo. ¿Ya? El ingeniero de sonido a veces no lo sabe, y eso es un problema. Entonces, entender un poco más de música, no digo por ahí que sean expertos en armonía, pero entender cuestiones de interpretación, entender cómo los músicos tocan, es importante. Y de ahí, bueno, empezar a estudiar sonido, obviamente, desde la acústica, electroacústica, etc. Es importantísimo. ¿Cuál es la segunda cosa? Les dije que son 5 cosas. ¿Cuál es la segunda? Hagan la orden de prioridad. ¿Cuál es la segunda cosa con la que también van a tener problemas si no lo tienen? El primero es el músico, sin el músico es imposible. ¿Quién dijo un instrumento? ¿Ya? No es un buen instrumento, es el instrumento que necesitas. ¿Ya? Yo me ha tocado recorrer toda la ciudad buscando un platillo HHX de Sabia. Toda la ciudad. Y hacer un canje con él, decirle, te presto tal cosa y dame el platillo. ¿Ya? Regresar del sur al norte con el platillo. Y llegar al estudio y decir, no tengo un platillo. Un platillo. ¿Ya? Porque ese platillo va a sonar como debía de sonar en la canción. Los platillos suenan distintos. Todo. No es lo mismo un HHX de Sabian que un Z Custom de Cisco. Suenan distintos. ¿Ya? Y la canción, no solamente estoy hablando de que necesitas un crash o un ride, no. Un crash puede sonar distinto a otro crash y tienen distintos timbres. ¿Ya? Tiene que ver qué le queda bien a la canción. Obviamente, si el ejercicio es un platillo, obviamente, imagínense con una guitarra eléctrica, por ejemplo. Digamos que tú tienes una banda que te viene como la banda que vino conmigo, y ahora te dice, yo quiero que la guitarra me suene como Santana. Y de repente te viene con una Telecaster. No es la guitarra para sonar así. No es una guitarra con single coil, no es una guitarra hermosa, pero no es una guitarra para sonar como Santana. Excepto que la toque Santana. Porque ahí tienes el primero. Y ese a Santana le das la Telecaster y te puede sonar como Santana, pero no ya con Santana. Ya tienes lo primero. Aunque hasta mismo Santana probablemente le guste tocar con su Paul Reed Smith, ¿no? Y sonar como él suena. Tener el instrumento es importantísimo. Si venía y tenía el bombo, qué sé yo, el bombo era un bombo con el parche completamente cerrado,
tenía un mazo que no era duro y todo, no le va a sonar como Blink tampoco, a menos que venga atrás, ¿ya? Pero ni a él le hubiese gustado, ¿ya? El instrumento es lo segundo, ¿sí? Lo tercero, ¿qué es lo tercero? Equipo de grabación. ¿Perdón? Equipo de grabación. No sé quién lo dijo, pero no sé qué dijo, técnicas de grabación, tipo de grabación, no. Equipos, no es la tercera. La tercera es la técnica, es lo que acabamos de hacer. Es decir, si yo no pongo el micrófono de manera correcta, no hago esto de manera correcta, tampoco va a sonar. Va a sonar igual más cercano si tengo a Santana con la guitarra, por más que los micrófonos del man puede rescatarse, ¿ya? Pero no es la idea tampoco, por eso está en tercer punto, ¿ya? Pero la técnica es importante, es toda esta parte de la ciencia que estamos hablando, toda esta parte de la ciencia, pero también hay la parte del arte, por eso es que en el texto, digamos, proponemos las otras cosas, ¿ya? El cuarto punto sí son los equipos, es algo que igual tiene timbre, genera distorsión armónica y genera consecuencias en al final lo que La acústica sería a sonar. Y el quinto, aunque suene extraño, porque suena como bastante prioritario, es la acústica, o sea, es la parte de la reverberación. ¿Y por qué? Porque por ahí es lo que más se puede mirar con recursos digitales y todo lo que hay hoy en día. Y esto también es importante. Está dentro de las 5 cosas. ¿Alguna pregunta más? Ya tenemos 5 minutos. Ya. ¿Qué decisiones de producción hacen que una canción suene profesional aunque el artista o el equipo sea limitado? Decisiones de producción hacen que una grabación suene profesional. Aunque el artista o el equipo sea limitado. Chuta, es una pregunta creo que es la más difícil que me han hecho. Si el artista y el equipo es limitado, bueno, pues la decisión de producción es ponerlo a hacer algo limitado también, es decir, de alguna forma un estilo musical que se aplique hacia lo que realmente ese artista puede dar. Quizá es limitado a nivel técnico, pero no es limitado a nivel creativo, ¿no? Quizá tiene otras, el productor, y esto es, voy a poner aquí, ¿no? La ciencia nos da el mapa del tesoro, pero el arte es donde lo encontramos. Hay una frase famosa de Wolf Lange, que es el productor de algunos artistas por ahí, hay una anécdota de cuando él estaba grabando el disco de Def Leppard, creo que es Hysteria, más importante de esa banda, y él aplica una técnica de grabación distintas con la banda, y la banda no entendía porque lo estaban haciendo, porque no estaban acostumbrados, y de alguna forma le reclaman, esta es una película de esta anécdota, ¿no? Y él les dice, bueno, ahora te voy a escuchar, no has escuchado el resultado. Entonces les pone todo mezclado de lo que les había pedido hacer y casi que se desmayan. Ellos dicen, no puede ser, eres el mejor productor del mundo, eres un genio. Y el productor les dice una frase que es importantísima tenerla, ¿no? De referencia. Y yo no hice nada, lo hicieron ustedes. Ustedes tienen el tesoro, yo solo soy el mapa. Y eso se aplica para el estudio de grabación. Es decir, el productor, en este caso, en tu pregunta, tendría que trazar un buen mapa para la persona si es que realmente tiene talento. ¿Ya? Cuando dicen el artista es limitado, hay que ver en qué es limitado. Si es limitado absolutamente todo, lo mejor sería que se dedique a otra cosa. ¿Ya? Pero si es limitado por ahí en la técnica, pero es una persona creativa, es una persona que hace buenas letras, es una persona que sé yo, tiene otras cualidades, el productor tendría que encontrar el mejor camino para que lo que es él, la esencia del músico, la esencia del artista, llegue hacia el público. Porque el productor lo que es un mato. Lo que hace es trabajar para que la esencia del artista llegue hacia el público, ¿ya? Y eso se logra con los 5 pasos que les dije, las 5 cosas que tienen que tener en mente, como grabar bien, con todo lo que les acabo de mencionar. Si todo eso se da bien, van a llegar. ¿Otra pregunta? 3 minutos. ¿Algo más? ¿Acá? Hola. Julián. Tomando, no sé. Hola. Escuchamos. Gracias por su presentación. Gracias a usted. Yo toco el clarinete y me gustan mucho los efectos, los multiefectos, pero yo no he encontrado uno para clarinete, así que yo uso uno de guitarra y he tenido muchos problemas con eso. Entonces he aprendido un poco a ecualizarlo más o menos,
pero todavía no encuentro el sonido que quiero. Y voy a seguir experimentando, pero me gustaría saber si usted tiene algún consejo para mí. Pero ¿qué efecto es el que usas? Porque dices que usas efecto de guitarra, ¿qué usas para crear reverberación? Reverberación, gain. El gain no es un efecto. El gain, la ganancia es una trepada, digamos, de amplitud de onda, de una señal de audio que llega con una señal de micrófono hacia una señal de onda. El gain realmente no es un efecto. Es un proceso necesario para poder trabajar dentro de los equipos. Ahora quizá tú con el gain estás logrando un efecto que es saturar la señal. ¿Ya? Eso podría estar haciendo eso, que eso sí viene a ser un efecto, porque al final tiene un efecto en tu cabeza, que es saturar la señal. Sabes que hasta que llegues a lo que te gusta, hacia lo que quieres, tienes que seguir probando. O sea, ¿qué te recomiendo? En los estudios de grabación, en vez de usar un pedal de guitarra, por ahí usa un DAW. Tienes algunos plugins muy buenos con los que puedes buscar la reverberación que quieres y todo. En tantos DAWs que hay, como Logic, como Reaper, que es muy bueno, es gratuito. Y puedes encontrar muchos plugins también hoy en día. Hay uno muy bueno que se llama Wax, con el que puedes programarlo. Sabes que hoy en día con inteligencia artificial puedes hacer tus propios plugins. Tú puedes, con un prompt, de repente haces una reverb. ¿Ya? Eso lo estamos haciendo en Paradox también, es súper bueno. O sea, hay que saber utilizar la tecnología, no para dejar de pensar, sino para pensar, ¿no? Lo que hablábamos con Oscar hace un ratito, ¿no? Tenemos que trabajar en proteger nuestro virtuosismo que podemos tener, porque la inteligencia artificial va a lograr que en poco tiempo tengamos la oleada más grande de mediocridad que pueda haber. ¿Ya? Entonces, eso es súper bueno para el que le gusta estudiar, para el que le gusta aprender y todo, porque de alguna forma va a destacar más. ¿Ya? Entonces, lo que te puedo recomendar es eso, ¿no? No lo busques tanto en un pedal de guitarra, búscalo en un DAW, con algunas alternativas que puedes tener ahí. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, sí, esto es lo que decía, el libro tiene 12 capítulos que hablan cosas de arte, por ejemplo, tiene la parte de producción musical artística, que es muy importante, que habla de la relación justo entre el productor que tú hablabas allá, ¿no? De la relación entre el productor y el músico, y todas esas cosas que son muy importantes, el perfil del artista, si es un artista más conceptual, un artista más ecléctico, cosas que hemos hablado ahora. Y toda la parte técnica, la gran mayoría de capítulos sobre ciencia, está el capítulo de ¿No lo manché mi camisa? el uso del audio, de micrófono, de técnica de registro, de audio digital. Es que como me embarré así para echar y hay vídeos, pero que no. Ya, pero No sale. efectivamente Nada más aquí está hay muy bien la referencia. Ah, no, está seco. Bueno, está, ajá. La última, porque ya tenemos hambre. Hola, mi consulta, muchas gracias por la presentación, primero que todo. Mi consulta es, tú dijiste que el músico era lo primero. El músico. Sí, el músico. Eso es. ¿Cómo manejas cuando te llega alguien al estudio de grabación y tú encuentras que el músico no está en primer lugar? Sí. Cuando el músico, a ver, que el músico no está en primer lugar, quiere decir que yo tengo un objetivo y me traen un músico que no llega a ese objetivo. Representado No sé. horrible. A ver, si el músico es el artista mismo, ahí es lo que hablamos hace rato, ¿no? Buscar otra vía de lo que realmente para lo cual tiene talento. Pero si no es el artista, o sea, es un músico que va a trabajar para un proyecto de otro artista, simplemente conseguir otro músico. O sea, me ha pasado con bandas. Me ha pasado con bandas. Con bandas, el bajista no lo puede hacer, no, entonces, bueno, coja clases, mejore, pero el disco tiene que salir. Entonces, hay que grabar con otro bajista. Tú le das la orientación, por ejemplo, podría sonar de esta otra manera, le das como ese, por ejemplo, si quiere llegar a un sonido que en realidad tú ves que a lo mejor podría ser interesante otro. ¿Tú le das ese feedback o abiertamente? Por supuesto, o sea, si no es la técnica adecuada para poderlo lograr, ¿ya? Por ejemplo, para hace un rato, el Green Shot ondulante. Si es un baterista que lo puede hacer y es la técnica necesaria para poder lograr el sonido que queremos, pues te dice. Y si lo hace, increíble, si no lo hace, ningún problema, pero si es un buen músico lo va a poder hacer. ¿Ya? Los músicos de estudio generalmente manejan muchas técnicas, como pueden tocar de muchas formas, por eso son músicos de estudio. O sea,
toca la batería de muchas formas posibles, toca el bajo de muchas formas, tiene muchas técnicas. No todos los artistas, hay artistas que tienen una técnica exclusiva, no se salen de ahí, y son artistas, está bien, pero no son músicos de estudio, tienen su sonido, ¿ya? Y son buenos para lo que ellos hacen, ¿ya? Entonces un músico de estudio, en cambio, alguien que te puede dar muchas técnicas, y así se lo tienes que pedir con respeto. Gracias a ustedes. Sí, un aplauso de nuevamente para Gorky.